Son las 3:17 de la madrugada. Sobre el desierto iraní, a más de 15.000 metros de altura, una cabina de combate vibra con la tensión de lo inevitable. En el interior, un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos revisa sus instrumentos por última vez. Su misión era simple en papel: penetrar el espacio aéreo iraní, destruir un objetivo de alto valor y salir antes de que las defensas terrestres pudieran responder. Pero algo salió mal. Una fracción de segundo. Una señal de radar que no debería haber existido. Un misil que nadie anticipó. Y entonces, la explosión. El piloto activa el asiento eyectable. La cabina se rompe. El frío del aire a esa altitud golpea como una pared de hielo. Y mientras su paracaídas se despliega lentamente sobre la oscuridad del desierto iraní, comprende algo que pocos seres humanos han tenido que comprender en la historia moderna. Está vivo, está solo, y está en territorio enemigo. Lo que ocurrió durante las siguientes 36 horas no es solo la historia de un hombre intentando sobrevivir. Es la historia de dos superpotencias midiendo sus fuerzas en las sombras, de una operación de rescate que rozó el desastre en más de una ocasión, y de una decisión tomada en las más altas esferas del poder militar que cambió silenciosamente el equilibrio en el Medio Oriente. Esta es la historia completa, y empieza mucho antes de que ese misil encontrara su objetivo. Para entender cómo un piloto norteamericano terminó eyectándose sobre suelo iraní, hay que entender primero el escenario que lo hizo posible. Durante años, la tensión entre Estados Unidos e Irán había seguido un patrón conocido: provocaciones, respuestas calculadas, líneas rojas que se dibujaban y se borraban según la conveniencia del momento. Pero a partir de mediados de la década del 2020, algo comenzó a cambiar. Irán había acelerado su programa nuclear más allá de lo que la comunidad internacional consideraba tolerable. Las negociaciones diplomáticas habían colapsado no una, sino varias veces. Y mientras los cancilleres intercambiaban declaraciones en Ginebra y en Nueva York, los estrategas militares en Tel Aviv y Washington estaban haciendo sus propios cálculos. El estrecho de Hormuz, esa franja de agua de apenas 30 kilómetros de ancho, se había convertido en el termómetro de la crisis. Cada vez que la temperatura geopolítica subía, Irán amenazaba con cerrarlo, y cada amenaza enviaba ondas de choque a través de los mercados de petróleo y de las cancillerías de medio mundo. Para Estados Unidos, la ecuación era conocida pero incómoda. Irán no podía ser derrotado con una sola operación, ni siquiera con una campaña sostenida, sin consecuencias que se extenderían por décadas. Pero tampoco podía ser ignorado indefinidamente. La solución, como suele ocurrir en geopolítica, no fue una declaración de guerra, fue una serie de operaciones quirúrgicas, silenciosas, diseñadas para enviar mensajes sin pronunciar palabras. Y esa noche, a las 3:17 de la madrugada, uno de esos mensajes salió mal. Los analistas militares tendrían que revisar sus modelos durante semanas después del incidente, porque lo que derribó al F-15 esa noche no fue el sistema de defensa aérea que todos vigilaban. No fue el radar de largo alcance que los servicios de inteligencia habían mapeado con meticulosa precisión. Fue algo más pequeño, más simple. Y precisamente por eso, más peligroso. Irán había aprendido una lección que repite la historia de los conflictos asimétricos del siglo XXI. La sofisticación es cara, pero la adaptación es gratuita. Durante meses, unidades de la Guardia Revolucionaria habían desplegado sistemas de misiles portátiles de corto alcance en posiciones que ningún satélite espía había logrado identificar con certeza. Equipos pequeños, móviles, imposibles de rastrear con la cadencia de actualización habitual de los sistemas de vigilancia norteamericanos. El piloto, que para este relato llamaremos simplemente el coronel, ni siquiera tuvo tiempo de activar contramedidas. La señal llegó demasiado tarde, el tiempo de reacción fue demasiado corto, y el margen entre la vida y la muerte se redujo a una fracción de segundo que, por suerte, se inclinó a su favor. El asiento eyectable funcionó. El paracaídas se abrió, y el coronel cayó hacia la oscuridad del desierto con el único pensamiento claro que permite la adrenalina en esos momentos: tocar tierra,
ocultarse y no morir. Cuando un piloto toca tierra en territorio hostil, los primeros 30 minutos son los más críticos. El protocolo de evasión y escape que los pilotos de combate aprenden no es una teoría académica. Es una secuencia de decisiones entrenadas hasta el punto en que se ejecutan casi automáticamente, incluso cuando el cuerpo está en estado de shock, cuando las rodillas tiemblan por el impacto y cuando el cerebro todavía está procesando la diferencia entre estar vivo y estar muerto. El coronel tenía a su favor varias cosas. El desierto iraní en esa región es accidentado, lleno de elevaciones y cañadas que ofrecen cobertura natural. La oscuridad de la madrugada le daba una ventana de tiempo antes de que los primeros rayos de luz convirtieran su silueta en un objetivo visible. Y su equipo de supervivencia, meticulosamente empacado en el chaleco táctico, contenía lo que necesitaba para las primeras horas: agua comprimida, un localizador de señales, vendas de emergencia y un manual de evasión codificado que solo él podía descifrar. Lo que no tenía a su favor era igualmente claro. La Guardia Revolucionaria iraní no era un adversario inexperto. Sus unidades de búsqueda y captura habían sido entrenadas específicamente para este tipo de escenario. Sabían que un piloto eyectado tiene un radio de acción limitado. Sabían que buscará agua, cobertura y comunicación. Y sabían que el tiempo juega en su contra. En las primeras horas, el coronel tomó la decisión más importante de su vida. No activó inmediatamente su localizador de señales. Esta elección puede parecer contraintuitiva. Si estás derribado en territorio enemigo, ¿no es lo primero que debes hacer pedir ayuda? Pero el entrenamiento le había enseñado algo que los libros rara vez explican con claridad. Una señal de rescate no solo llega a tus aliados, también llega a tus enemigos. Y en un radio de pocos kilómetros, con unidades de búsqueda ya en movimiento, activar un localizador es también señalar tu posición exacta a quienes quieren capturarte. Así que se movió, con cuidado, en silencio, utilizando la topografía del terreno para alejarse de la zona de impacto y ganar distancia antes de que amaneciera. A miles de kilómetros de distancia, en el Centro de Operaciones Conjuntas del Pentágono, la noticia llegó con la frialdad clínica que tienen todos los reportes de crisis militares. Aeronave perdida. Piloto sin confirmar. Zona de impacto. Interior territorio iraní. En ese momento, el reloj empezó a correr para dos cadenas de mando completamente distintas. La primera era operacional. ¿Qué capacidades de rescate estaban disponibles en la región? ¿Qué riesgos conllevaba una operación de recuperación dentro de territorio soberano iraní? ¿Y cuánto tiempo tenían antes de que las fuerzas iraníes localizaran al piloto? La segunda era política. ¿Cómo comunicar este incidente sin escalar a una confrontación directa? ¿Cuál era el riesgo de que Irán utilizara la captura de un piloto norteamericano como palanca diplomática? ¿Y qué precedente sentaría la respuesta de Washington? Estas dos cadenas de mando no siempre hablan el mismo idioma. Los militares piensan en términos de ventanas de oportunidad, de rutas de extracción, de supresión de defensas aéreas. Los diplomáticos y estrategas políticos piensan en términos de narrativas, de reacciones internacionales, de consecuencias a largo plazo. Y en las primeras horas después del derribo, la tensión entre estos dos modos de pensar definió cada decisión que se tomó. La recomendación inicial de los comandantes en terreno fue directa: lanzar una operación de rescate inmediata, aprovechando la oscuridad y la confusión inicial iraní, antes de que sus fuerzas organizaran una búsqueda sistemática. La respuesta desde los niveles más altos de mando fue más cautelosa. Una operación de rescate fallida sería políticamente catastrófica. Un helicóptero derribado sobre suelo iraní, con soldados norteamericanos capturados o muertos, era exactamente el tipo de imagen que Teherán necesitaba para cambiar el relato internacional. La decisión final fue un compromiso que satisfizo a nadie completamente, que es generalmente la señal de que es la correcta. Esperar, rastrear y preparar la operación sin ejecutarla hasta tener más información. Lo que ocurrió durante las siguientes horas reveló algo que los analistas tardaron semanas en comprender completamente, porque mientras las unidades de búsqueda iraníes comenzaban a cuadricular el desierto
y mientras los planificadores en el Pentágono evaluaban rutas de extracción, un tercer elemento entró en juego, uno que no aparecía en ningún comunicado oficial, uno que solo se entendería completamente mucho después, cuando personas con acceso a los registros operacionales comenzaron a filtrar fragmentos de lo ocurrido. Estados Unidos no estaba buscando al coronel solo con satélites y señales de radio. Estaba usando inteligencia humana. Activos en terreno, reclutados y mantenidos durante años dentro de las estructuras civiles y militares iraníes, que podían rastrear los movimientos de las unidades de búsqueda y transmitir información en tiempo casi real sobre hacia dónde se movían las fuerzas de la Guardia Revolucionaria. Esta red no era perfecta. Ninguna red de inteligencia lo es, pero proporcionó algo invaluable: la capacidad de saber, con cierto grado de precisión, qué áreas del desierto estaban siendo activamente patrulladas y cuáles dejaban ventanas de oportunidad para un movimiento seguro. Esa información llegó codificada al equipo de planificación de rescate y permitió algo que normalmente hubiera sido imposible: guiar indirectamente al piloto, a través de mensajes cifrados transmitidos en frecuencias de emergencia, hacia una zona donde la densidad de fuerzas iraníes era menor. No era comunicación directa. El protocolo de seguridad lo impedía, pero era suficiente para cambiar las probabilidades de supervivencia de manera significativa. El coronel, por su parte, tomó otra decisión crítica durante las horas centrales del día, cuando el calor del desierto iraní se volvió insoportable y el riesgo de exposición alcanzó su punto máximo. No se movió. Durante casi 8 horas, permaneció inmóvil en una grieta natural en el terreno rocoso, cubierto por su manta de supervivencia reflectante, controlando su respiración, conservando agua y esperando. Era la decisión más difícil que podía tomar, porque la inacción en una situación de peligro va contra todos los instintos de supervivencia, pero era la correcta. Las unidades de búsqueda iraníes pasaron, en 2 ocasiones, a menos de medio kilómetro de su posición, y no lo encontraron. Cuando cayó la segunda noche, la ventana de oportunidad que los planificadores en el Pentágono habían estado esperando finalmente se abrió. Las fuerzas iraníes habían concentrado sus búsquedas en la zona de impacto original y en los valles accesibles al norte. El coronel, siguiendo los fragmentos de información codificada que había recibido, se había desplazado al sur. La distancia entre ambos era suficiente para intentar una extracción. La operación que se aprobó no era la versión más ambiciosa que los comandantes habían propuesto. Era la versión mínimamente viable: 2 helicópteros de operaciones especiales, con escolta aérea en posición de respuesta rápida, pero fuera del espacio aéreo iraní, y una ventana de extracción de no más de 8 minutos, desde el momento de aterrizaje hasta el momento de salida. 8 minutos. En un territorio donde cualquier señal de radio podía activar una respuesta de defensa aérea, donde los sistemas de misiles portátiles que ya habían derribado un F-15E seguían sin ser localizados con precisión, y donde un error de coordinación entre el piloto en terreno y el equipo de rescate podía convertir una operación exitosa en un desastre internacional. El primer intento casi fracasó, a 16 kilómetros del punto de extracción. Uno de los helicópteros detectó una señal de alerta temprana que sugería la activación de un radar de corto alcance en las cercanías. El protocolo era claro: ante cualquier señal de amenaza activa, abortar y reagrupar. La operación se detuvo a menos de 20 minutos de su objetivo. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas es uno de los momentos más intensos de la operación, aunque desde fuera parezca inactividad. Los pilotos de rescate mantuvieron posición fuera del espacio aéreo iraní. Los analistas de inteligencia trabajaron para determinar si la señal era una amenaza real o una falsa alarma, y los comandantes en tierra tomaron la decisión más difícil de la noche: esperar y volver a intentarlo. La señal resultó ser un sistema de radar civil, no una amenaza militar, y el segundo intento tuvo éxito. Cuando el coronel pisó suelo amigo a bordo del helicóptero de rescate, físicamente agotado, con quemaduras leves y deshidratación moderada pero vivo, la operación se declaró exitosa.
pero las consecuencias de lo ocurrido esa noche se extendieron mucho más allá de un piloto rescatado y de un misil sin identificar. Para Irán, el incidente fue una señal ambigua. Por un lado, habían demostrado capacidad para derribar aeronaves de combate norteamericanas de última generación, algo que sus propagandistas celebraron como una victoria táctica. Por otro lado, la operación de rescate exitosa, ejecutada en las narices de su sistema de seguridad, sin que pudieran interceptarla, enviaba un mensaje opuesto, que la capacidad de respuesta norteamericana dentro de territorio iraní era más profunda y más sofisticada de lo que Teherán había asumido. Para Washington, la lección fue más incómoda. Los sistemas de misiles portátiles de bajo costo habían demostrado ser capaces de neutralizar aeronaves de alta tecnología en condiciones específicas. Eso era un problema que no tenía solución técnica fácil, porque la proliferación de esos sistemas en la región era ya imposible de revertir. Para los analistas que seguían la evolución del conflicto, el incidente ilustraba algo que aparece repetidamente en la historia militar. La tecnología no determina el resultado de los conflictos. La determinación, la adaptación y la capacidad de resistir en condiciones adversas siguen siendo factores tan decisivos como cualquier sistema de armas. Un coronel solo en el desierto iraní, tomando decisiones correctas bajo una presión imposible de imaginar, había sido tan determinante para el resultado de esa noche como cualquier pieza de tecnología de inteligencia o cualquier protocolo operacional. Esta historia no termina en el momento en que el helicóptero cruza la frontera. Termina, como todas las historias de conflicto real, en las preguntas que deja abiertas. ¿Qué ocurrirá cuando el próximo sistema de misiles portátiles, más preciso y más difícil de detectar, llegue a las manos de una de las docenas de milicias que operan en la región? ¿Qué ocurrirá cuando la ventana de extracción no sea de 8 minutos, sino de 3, y los márgenes de error se reduzcan a un punto en que ningún plan puede compensarlos? El equilibrio militar en el Medio Oriente no está determinado por quién tiene el avión más rápido o el misil más preciso. Está determinado por quién está dispuesto a asumir más riesgo, por quién puede adaptarse más rápido a condiciones que cambian hora a hora, y por quién tiene la voluntad de seguir actuando cuando todos los cálculos sugieren que debería detenerse. Esa noche, sobre el desierto iraní, un piloto solo demostró que esa voluntad todavía existe. La pregunta que el Medio Oriente sigue haciendo es: ¿cuánto tiempo puede durar?